11 de la mañana con 10 minutos en todo el país. Momento de recibir vía Zoom a la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, la señora Marina Cantera. ¿Cómo le va, Marina? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un Muy gusto bien. estar con ustedes hoy. Gracias, gracias igualmente. Bueno, estábamos leyendo recién un artículo del diario El Observador que de alguna manera lo que hace es ratificar lo que incluso hemos estado hablando con usted en el transcurso del mes de enero de la pésima temporada. Muchos hablan de la peor de la historia de Punta del Este, de Maldonado y de otros puntos turísticos del Uruguay, con bueno, emprendimientos hoteleros que ya han cerrado, incluso pesos pesados, el caso del Gran Hotel en Punta del Este, el caso de la cadena Sheraton o de Four Seasons en Four Point, perdón, en Montevideo, cancelación de reservas en virtud de también jugando con la variable del clima, tarifas que se han cobrado en temporada de chiste porque ni siquiera son de baja temporada. La Cámara realiza un monitor de actividad turística que de alguna manera va informando semana a semana lo que va pasando. ¿Cómo ven en la Cámara, cuando se reúne la directiva de la Cámara? ¿Qué dicen? ¿Qué conclusión sacan de todo esto? Bueno, como usted dice, estamos en la peor temporada de la historia, creo que para el mundo, ¿no? Todo el mundo está en una situación nunca vista, nunca se ha visto la situación que tenemos en este momento con las aerolíneas, las agencias de viajes, el transporte en todo sentido parado en todo el mundo, ¿no? La verdad que la situación es muy compleja, muy preocupante. Distintos organismos internacionales, como puede ser la Organización Mundial del Turismo o la WTTC, están en este momento haciendo un montón de distintos programas, proyectos para tratar de visualizar cómo podría ser la salida del turismo como sector en el mundo, y obviamente Uruguay no es una isla, obviamente estamos sufriendo los mismos embates que se sufren en todo el mundo, y para nosotros además en los distintos destinos del Uruguay realmente ha sido muy complicado. Ya llevamos prácticamente un año con empresas paradas, con otras empresas que han ido tratando de trabajar, algunas a pérdida, otras apenas pudiendo empatar. La verdad que la situación es realmente muy complicada. Cuando usted me dice qué es lo que nosotros hemos tenido durante este año, hemos tenido siempre una actitud, digamos, de mirar hacia la situación del turismo en el Uruguay con la mayor capacidad, digamos, de poner relativizar la situación que tenemos y de poner, sobre todo, mucha capacidad de trabajo, mucha empatía con todo el sector, tanto con los empresarios como con los trabajadores. Es una situación compleja, todos tenemos que estar unidos y sobre todo eso, ¿no? Unidad. Tratar de buscar en qué cosas podemos tener objetivos que sean comunes a todo el sector turístico. No se olvide que nosotros dentro de la directiva y dentro de la Cámara tenemos a todo el sector turístico, desde el aeropuerto, las aerolíneas, el transporte, las agencias de viaje, los hoteleros, los restaurantes, el turismo rural, el turismo náutico, está todo el turismo representado en la Cámara. Entonces, tratar de poner aquellas alternativas que necesitamos para todo el sector por frente de eso, también dando aliento, buscando alternativas de trabajo y buscando cuáles son las necesidades del sector y cuáles son las mayores medidas que necesitamos para paliar esta situación, ha sido en todo este año el desvelo de todos los directivos. Los porcentajes son escandalosos, ¿no? Los porcentajes a la baja. Estamos viendo algunas de las placas que están disponibles en la página de la CAMTUR y las caídas son del 80%, el 70%, el 90%. No estamos hablando de que, bueno, se trabajó un 10% menos, un 20% menos, no. Se trabajó en muchos rubros, en líneas generales, un 70, 80 o más por ciento menos, o sea que, bueno, lo hablábamos con ustedes, recuerdo, cuando transcurría la primera quincena de enero, de la caída estrepitosa en la facturación. Más allá de que ha habido comportamientos distintos, ¿verdad? Una cosa es Punta del Este, que tiene una altísima dependencia del turismo extranjero y que el cierre de frontera fue un golpe letal, y otra realidad viven, por ejemplo, Canelones, Rocha, inclusive Piriápolis, que está dentro del departamento de Maldonado. Tal cual, o sea, creo que en este sentido, al quedarnos, digamos, sin el turismo receptivo, el turismo extranjero, los destinos que estaban más asignados para ese turismo son los que más sufren. Punta del Este, Montevideo. Montevideo lleva desde el 13 de marzo cerrado, prácticamente con una facturación muy residual. Usted verá que en el informe de enero, por ejemplo, se habla de un 17, 18.
Realmente la facturación ha sido muy residual en toda la temporada. Y también Colonia, ¿no? Otro destino que ha sido realmente golpeado, sobre todo por la falta de argentinos. Este, en, quiero puntualizar que esta situación, digamos, es una situación que nosotros ya veníamos viendo desde antes, ¿no? No es que la temporada de verano nos toma a todos por sorpresa y nos plantea un escenario que no estaba previsto, digamos. Era un escenario que estaba previsto. Pasamos todo el año 2020 con las fronteras parcialmente cerradas, lo que sí el 20 de enero, digamos, cuando se cierran finalmente todas las fronteras, sin permitir tampoco el ingreso de uruguayos, también eso genera alguna problemática extra. Pero sin duda que ya el sector estaba preparado para trabajar solamente con turismo interno, al igual que lo están haciendo la gran mayoría de los países del mundo, porque recordemos que hay algunos países que ni siquiera tienen la posibilidad de la circulación de sus propios conciudadanos, cosa que en el Uruguay por lo menos pudimos tener. Entonces, estos números que a priori realmente son muy malos, realmente son nefastos para lo que ha sido sobre todo la historia del turismo en el Uruguay en los últimos 20 años de repente, en la cual el turismo se ha ido constituyendo como una de las principales actividades económicas del país. Obviamente que los números son malos, pero también hay que ver a la luz de la situación en la que estamos, eran números que eran de alguna forma esperables, ¿no? En eso quiero destacar el gran compromiso de todo el sector turístico que trabajó durante todo el año para el tener los protocolos en fecha para poder tener reaperturas de hoteles a partir del mes de julio y agosto y de parte del turismo en el resto de los meses subsiguientes. Muchos hoteles que han estado y restaurantes y otros operadores turísticos que han estado abriendo aún a pérdida para tratar de mantener, digamos, la oferta en los distintos destinos y que los uruguayos pudieran animarse, salir, vacacionar y siempre pensando en la seguridad y en los protocolos. Le quería preguntar, ¿por qué hay diferencia de criterios a la hora de hablar de ocupación hotelera, de ocupación inmobiliarias? Nos pasa a los medios que de repente salimos a hacer entrevistas y algún operador habla un 20, otro un 30, un 40, son estimaciones. Hay una iniciativa, creo que del Ministerio de Turismo, de tratar de unificar esto, no sé si a través de una aplicación o a través de qué herramienta, pero ¿cómo se puede hacer para unificar? Que en realidad el dato sea uno solo. Obviamente depende de la información con la que cuente el Ministerio o eventualmente la CAMTUR, ¿no? Que tienen que nutrirse de insumos reales. Por eso creo que va a haber un cruzamiento de información como para que haya una única voz respecto a lo que es la ocupación, depende del momento del año. Bueno, nosotros estamos trabajando con todas nuestras gremiales asociadas en todo el país, con todo lo que son destinos, pero también con todo lo que son los distintos sectores, por ejemplo, el sector transporte, el sector alojamiento, las agencias de viajes, con todos los sectores también trabajando para poder tener una imagen lo más acercada a la realidad posible, pero como usted dice, siempre necesitamos de los datos de nuestros asociados. En ese sentido, todos nuestros socios, o la gran mayoría de ellos, nos están remitiendo semana a semana los distintos indicadores que además durante este monitor que usted comenta lo comenzamos en la última semana del mes de diciembre, primeros días del mes de enero. Durante el mes de enero hemos ido haciendo un trabajo muy, muy importante con los distintos asociados de la Cámara también para unificar criterios. Creo que lo que usted dice es una realidad, necesitamos trabajar en conjunto y sobre todo creo que el sector privado se está dando cuenta qué tan importante es contar con números fidedignos, sobre todo porque nosotros mismos necesitamos tener esos números para poder tomar mejores decisiones a la hora de encarar las distintas planificaciones estratégicas que hace el sector, ya sea de repente más a mediano plazo, ya sea más a largo plazo. Y en esta pandemia creo que algo nos quedó muy claro, es que necesitamos tener datos, necesitamos contar con los datos del sector para poder cuantificarlo, para poder saber quiénes somos, cuántos somos, qué hacemos y cuál es la importancia de este sector en la economía del país. Así que bueno, hemos tratado y seguimos tratando, obviamente, este es un proceso de mejora continua del monitor, van a ir viendo que a la medida que vayan pasando las semanas, este monitor se va a ir ajustando, va a ir incorporando nuevos sectores. Por ejemplo, ahora en el mes de febrero comienza a enviar información también el turismo rural, así lo van a ir haciendo otros sectores y así vamos a ir ajustando cada vez más los números. Sin duda que el trabajo con el Ministerio de Turismo también es un trabajo que hacemos en conjunto, el Ministerio también tiene voluntad de trabajar en las cifras, en comenzar con un observatorio nacional que reúna todas las iniciativas que han habido
en todos los distintos sectores y en todos los distintos territorios del país, que hay muy buenas iniciativas también de observatorios. Así que en ese sentido estamos trabajando, creo que todos alineados y caminando hacia un buen nuevo objetivo, que es el de contar con estas cifras y lo más fidedignas posibles. Allí veo como que hay de repente un inconveniente a solucionar, que es cómo computar, cómo contabilizar, cómo obtener la información del turismo que se concreta por fuera del sector formal, es decir, aquel alquiler que se hace sin la inmobiliaria de por medio, en fin, aquel vehículo que se alquila por fuera de lo que es la formalidad, que todos sabemos, ¿verdad?, que hay alquileres en muchos casos que escapan no solamente a los controles, sino también a lo que es la estadística, a lo que es la información de, bueno, después los porcentajes y los números que se dan. ¿Cómo van a trabajar en ese sentido? Bueno, le cuento que nosotros estamos haciendo desde el año pasado un mapeo de lo que es el sector turístico en general, ¿no? Que incluya no solo la gente que está en la formalidad, como usted dice, que está registrada, que está dentro de lo que es el sistema formal del turismo, pero también toda esa información que hay, que está por fuera. Hoy creo que el sector está viviendo una situación complicada en el sentido del informalismo. Nosotros como Cámara estamos viendo que en casi todo el país hay un sector informal que podría llegar casi hasta el 80% del sector turístico en general. Realmente es una situación alarmante que se ha conversado con varios directores de turismo, con el Ministerio de Turismo también en esta semana, y que realmente es una situación que hay que abatir. No solamente porque eso no le brinda garantías al turista, no le brinda seguridad sanitaria al turista, no nos brinda seguridad ciudadana tampoco, porque esos establecimientos, por ejemplo, no están reportando al Ministerio del Interior ni a población flotante. Entonces también hay un tema que es, tenemos un sector formal que paga sus impuestos, que tiene toda su operativa, digamos, regularizada y como debe ser, y una alta cantidad del sector turístico que no lo tiene y que de alguna forma está pasando por fuera del radar. Entonces nos parece que esto es una cuestión que tenemos que empezar a conversar muy seriamente, con mucho compromiso además. La Cámara está trabajando con el Ministerio en ese sentido, en varios aspectos, en el aspecto de registro, en facilitar también las inscripciones y los registros también con las intendencias, en tratar de allanar lo más posible el camino para que los operadores puedan acceder rápidamente a estos registros. Creo que es muy importante, sobre todo, tener un panorama general, un buen diagnóstico de la situación en la que estamos. Nosotros estamos trabajando posiblemente para el mes de marzo ya tengamos una foto bastante completa de la situación del sector en los distintos destinos. Estamos trabajando con software y analizando Big Data para poder trabajar con eso. Así que creo que para el mes de marzo vamos a tener, y nos consta que también otros destinos asociados a la Camtur, también otros sectores y a la vez el Ministerio de Turismo están alineados en la misma línea de trabajo. Así que seguramente en un corto plazo vamos a tener una fotografía mucho más real de lo que es la situación del turismo en nuestro país. Qué locura el tema de la informalidad, ¿no? Usted habla de un 80%. Recuerdo los números que manejó la Cámara Inmobiliaria de Maldonado. Maldonado más o menos tiene unas 90.000 camas disponibles en alquiler en el sector inmobiliario. Este verano se habrán alquilado 18.000, números redondos, y de esas 18.000, 8.000 nada más se alquilaron por el sector formal. Es decir que de 90.000 camas no solo hubo una caída estrepitosa de los alquileres, sino que además de esa pequeñez, una enorme mayoría se hace por fuera del circuito. Esto tiene unas consecuencias terribles sobre las inmobiliarias, que muchas no han abierto, sobre el personal, que mucho ha quedado sin trabajo. Es realmente un problema gravísimo, ¿no? Hay que buscar la solución, no sé si es por una baja impositiva, si es por mantener estos beneficios de exonerar IRPF, en fin, habrá que buscar la vuelta, pero son cifras realmente insostenibles para cualquier Realmente, política sí. turística. Realmente estamos trabajando con CIPEN, con la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, bueno, con todos los sectores, digamos, que tienen que ver con el alojamiento. Creo que esto es un tema que es muy complejo, como usted lo dice, y que sin duda se ha recrudecido, digamos, en todo el país, y
quizás también un poco producto de la situación de la crisis sanitaria, y bueno, creemos que esto es un tema a poder conversar con todos los sectores. Estamos ya hace mucho tiempo conversando cuáles pueden ser las soluciones. Cuando usted comenta esta baja del IRPF, esto era un viejo anhelo que tenía la Cámara Inmobiliaria y que se terminó concretando en este año, pero creemos que hay otras medidas que se pueden conversar con todos los actores del sector. Alojamiento en su conjunto, vamos a decir, entre lo que es alojamiento en hoteles, en posadas, en casas, en complejos de cabañas y también en inmobiliarias, ¿no? Creo que en eso hay que trabajar fuertemente porque sin duda le va la vida al sector turístico también. Es muy importante y sobre todo en los destinos como Punta del Este, como Colonia, poder ofrecer seguridad a nuestros turistas, no solo seguridad sanitaria, también seguridad ciudadana. Es muy importante saber en todos los alojamientos quiénes son los que están pernoctando en esos alojamientos, y que todos estén regulados. Y cabe decir algunas cosas que son importantes que a veces mucha gente tiende a pensar que estar regulado, digamos, es algo más caro y en general, o que hay que pagar más impuestos, que sin duda, obviamente, hay impuestos que pagar, pero muchas veces estar, digamos, en el lado formal del sector también aporta para que esos emprendimientos puedan estarse dando a conocer, puedan, por ejemplo, estar en redes, estar en Booking, estar en muchas cosas, que cuando están y no lo están en el sector formal también son fácilmente detectables Sí, por las claro, claro, autoridades, ¿no? claro. Más allá de una cuestión desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de la seguridad y la tranquilidad que da la formalidad, no solo al operador, sino al turista, hay una cuestión ética también, ¿verdad? De la competencia desleal y de saber uno que le está escapando a los controles y que está siendo desleal en la competencia, pero bueno, eso lo cargará cada uno en su conciencia. Marina, nos quedan un par de minutitos nada más. Le quería preguntar, porque se habla de que la vuelta al control de la pandemia en Uruguay inmediatamente redundaría en importantes inversiones. Se hablan de algunas bien interesantes en el sector hotelero, más allá del complejo Cipriani, que se ha hecho desear mucho aquí en Punta del Este. Hay un importante proyecto hotelero en Atlántida y el anuncio ahora, la apertura del llamado de licitación inclusive de un hotel 5 estrellas en Rocha, no sé, La Coronilla, Santa Teresa o donde sea, como dijo el intendente de Rocha Umpierres. Hay interesados aparentemente en la construcción de este hotel. Según el ministro, tiene contactos en España, en Panamá y en Brasil. Por otro lado, el subsecretario habló ya con 4 grupos inversores interesados, mientras que el intendente de Rocha habló con un inglés, con un norteamericano y un argentino, es decir, que hay por lo menos media docena de países interesados en invertir. Esto evidentemente le va a dar un plus y una bocanada de oxígeno bien interesante al turismo en general, pero a estos departamentos en particular. Bueno, yo creo que el Uruguay en sí mismo es un país que es atractivo, digamos, para el mundo, es un país que es relativamente, pongámoslo así, poco conocido y en el sistema turístico mundial es creo que un país que está ganando, digamos, y que ha ganado en los últimos años mucha visibilidad. Sin duda que en este año que llevamos de pandemia, la situación de la pandemia que ha generado el Uruguay creo que ha sido muy buena. Hemos ganado mucho tiempo, se ha controlado de una forma muy buena toda la situación de la crisis y creo que eso para el turismo es la mejor carta de presentación también que podemos tener. Entonces, de alguna forma, nosotros también somos optimistas en la Cámara, es lo que hemos conversado con todos los operadores de todo el país. Hay un cierto optimismo que cuando esta situación pase, se pueda controlar, digamos, a nivel mundial, el Uruguay va a quedar muy bien parado también en cuanto a cómo se han ido llevando las cosas, cómo ha sido el manejo de la pandemia. Y entonces eso nos pone en una imagen país. Cabe recordar también toda la situación con Greg Mortimer y cómo se desarrolló, la actitud, digamos, que siempre ha tenido el Uruguay desde hace muchísimos años, esa actitud muy cívica, digamos, y con mucha empatía hacia el mundo. Creo que eso es muy bien visto a nivel mundial y creo que eso nos da un plus, nos da una gran forma de entrar al sector turístico luego que esto pase. Sin Obviamente, duda. usted ha visto también, aún hemos tenido esta situación tan compleja durante un año, también en este año se han visto algunos inversores que han ido capitalizando algunos pequeños emprendimientos, muchos hasta inversores uruguayos, que uno de alguna forma, también nosotros como Cámara vemos con gran alegría como aún en las situaciones complicadas muchos emprendedores encuentran formas de comenzar sus negocios y de emprender en esta situación tan compleja. Creo que ese es
como cuando florece en el desierto, digamos, ¿no? Ujú. Uno ve ese atisbo de esperanza que creo que Tal a cual. todos también nos pone felices y nos deja pensando en el futuro de la reactivación del turismo. Sin Creo dudas. que estamos todos esperanzados en que los próximos meses debemos de seguir trabajando muy duro, obviamente, para poder salir de esta situación que todavía tiene meses por delante, pero que el futuro creo que es un futuro auspicioso en el que todos debemos de seguir trabajando en conjunto. Que así sea y apostemos por eso. Marina Cantera, le agradezco especialmente su gentileza para atendernos estos minutos junto a nuestros televidentes. No, muchas gracias a ustedes y un saludo grande a toda la gente de Punta del Este. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, Marina Cantera, dando este panorama, es escandalosa la cifra, ¿no? Un 80% del turismo fuera del circuito formal. Es insoportable. No puede haber industria turística que se mantenga como debe mantenerse con estos guarismos. Evidentemente hay que establecer más contralores y generar situaciones de repente un poco más amigables que permitan manejar otros costos, en fin, no es fácil, no es soplar y hacer botellas y uno desde acá puede hablar muy lindo y muy claro, pero a la hora de aterrizar esas realidades se mete en un berenjenal que ni te cuento. Pero en definitiva estamos frente a una realidad que hay que corregir sin dudas. Hacemos la pausa y ya estamos otra vez con ustedes.